Hola, nosotros somos el equipo 3 y estamos conformados por Ana Paola Romero Carmona, Ana María González Cajica y Ramón Alonso Agiola Muñiz. Y nosotros les vamos a hablar sobre un bastón para invidentes con sensor ultrasónico para indicar proximidad. Para esta presentación la vamos a dividir por introducción, conceptos básicos, metodología, resultados, discusión y conclusiones, la cual tiene sus respectivos subtemas. Para la parte de la introducción, se llama visión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos. En este caso, la ceguera es una diversidad funcional del tipo sensorial que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. En este caso nos enfocaremos en la pérdida total. La movilidad independiente representa un problema para esas personas invidentes, el cual cada ambiente se genera hostil hasta que pueda haber una adaptación conforme el tiempo. Este proyecto busca implementar una solución para este problema. Para la parte de objetivos, el objetivo principal de este proyecto es realizar un bastón electrónico para invidentes que junto con un sensor nos indique la proximidad que hay con algún objeto del medio, generando así una vibración y un sonido producido por un buzzer para alertar al usuario. Otro objetivo que tenemos es aplicar los conocimientos adquiridos en relación al uso de los sensores, teniendo así como población objetivo únicamente a las personas con discapacidad visual. Conceptos básicos. Para este proyecto utilizaremos un sensor ultrasónico y el PIC16F1937, con el cual ya hemos trabajado antes. El PIC es un circuito integrado digital programable de alta escala de integración compuesto por una unidad central de procesamiento, CPU, una unidad de memoria RAM y ROM, puertos de entrada, puertos de salida y periféricos. En su memoria se puede almacenar un programa que controle el funcionamiento de una tarea específica. Algunas de sus aplicaciones son manejo de sensores, control de motores, alarmas, controladores, entre otros. Este PIC cuenta con 8 bits, 40 pins, entrada de reloj, oscilador de 32 MHz, indicador de temperatura, capacidad de autolectura y 49 instrucciones utilizadas para crear algunos programas que realicen funciones específicas. El sensor ultrasónico HC-SR04 cuenta con un rango de 2 a 400 centímetros. Este sensor recibe un pulso en alto durante por lo menos 10 microsegundos. Posteriormente, el pin trigger transmite 8 ciclos ultrasónicos a 400 kHz. Entonces, el pin eco se pondrá en alto y recibirá la señal que rebotará al chocar con un objeto. El ancho de pulso de la señal de eco, es decir, el tiempo que estuvo en alto, será proporcional a la distancia entre el sensor y el objeto. De igual manera, utilizaremos un motor vibrador, el cual produce vibraciones al girar en un eje cuando se alimenta con cierta cantidad de voltaje. Funciona una alimentación entre 2 volts y 5 volts. Mientras mayor sea el voltaje, mayor será la vibración. Son utilizados comúnmente en teléfonos celulares o dispositivos que utilizan vibración cuando hay una respuesta táctil. Y por último, utilizaremos un buzzer, que es un transductor electroacústico diseñado para generar un sonido o zumbido al momento de proporcionarle corriente. Generalmente se produce un sonido agudo para llamar la atención, y normalmente en sistemas automóviles o electrodomésticos como mecanismos de aviso o alerta. En este caso, nosotros lo utilizaremos como un mecanismo de alerta, al igual que el motor, para avisarle al usuario cuando un objeto se encuentre cerca. Metodología. Para la metodología del proyecto se realizó un análisis detallado del problema a resolver y la forma en la que deseábamos alcanzar el objetivo. Como este proyecto ya ha sido aplicado por otras personas, se realizó una búsqueda y revisión de proyectos relacionados para abrir el panorama y conocer el estado del arte. Después de la investigación se discutieron las diferentes soluciones para lograr el mismo objetivo, la mayoría de las cuales diferían en el tipo de sensor utilizado o la forma en la que se externalizaba la información. Por razones prácticas y objetivos del proyecto, el sensor ultrasónico se consideró la mejor opción. Se decidió utilizar el HC-SR04 y se revisaron sus hojas de especificaciones para conocer sus características y comprender su funcionamiento, ya que comprenderlo es de suma importancia para interpretar los resultados que produce. Posteriormente se realizaron simulaciones con el sensor
para conocer su curva de calibración, su precisión y exactitud. Estas simulaciones se realizaron en MATLAB y se trazaron los datos más importantes. Para todas las mediciones realizadas en esta prueba, se usó un rango de 30 a 250 centímetros, tomando la medición a 150 centímetros varias veces porque se considera la distancia promedio a la que se encuentran los objetos en un entorno público. Teniendo en cuenta la documentación de proyectos anteriores y el comportamiento comprobado del sensor, se realizó el diagrama de flujo que se muestra en esta figura, donde se puede ver el funcionamiento general del prototipo. Si la distancia es menor o igual a 1.5 metros, el motor debe vibrar. En caso de que sea menor o igual a 0.5 metros, el motor vibrará con más intensidad y sonará el buzzer. Cuando la distancia supera los 1.5 metros, solo se realiza la lectura constante de la distancia. Posteriormente se diseñó el programa en lenguaje C, que permitió que el prototipo funcionara con las especificaciones deseadas y siguiendo el diagrama de flujo. Asimismo, el circuito se desarrolló en Proteus para su simulación. Finalmente, se realizó un control constante de las funciones del prototipo, haciendo un registro de los factores que más nos interesaban. De esta forma, se reconocieron las oportunidades de crecimiento. Resultados obtenidos. Siguiendo la metodología establecida, se obtuvo el circuito que se muestra en la siguiente figura. Este circuito permite medir la distancia en un rango de 2 a 300 centímetros y alerta al usuario de la presencia de un objeto que está a una distancia menor o igual a 150 centímetros, a través de la vibración del motor y el sonido de la bocina. Como se puede ver en el circuito, el potenciómetro está realizando la función del sensor ultrasónico. Esto se debe a que el sensor HCSR04 no se encontraba en la librería del programa Proteus. Se realizaron 30 mediciones, las cuales se muestran en la siguiente tabla, y se calcularon valores estadísticos para el análisis de los resultados. A partir de estos valores se puede concluir que en promedio las mediciones fueron de 150 centímetros de distancia aproximadamente. Esto quiere decir que por lo general los objetos se encuentran a esta distancia. Sin embargo, se tiene una desviación estándar de 71.94. Esto quiere decir que la variación en los datos medidos es alta. Discusión. Derivada de la investigación que se realizó, fueron surgiendo muchas oportunidades de crecimiento, por ejemplo, la reducción de los puntos ciegos del sensor y el mejoramiento del sonido de alerta para que no sea una molestia para el usuario o las personas a su alrededor. Mejorar esto representaría poder mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Una de las razones por las cuales surgieron algunas complicaciones al final fue el no tener en cuenta las necesidades y las comodidades del usuario. Gracias a la investigación realizada para el desarrollo de este proyecto, comprendimos mejor el funcionamiento y los principios operativos del sensor ultrasónico HC-SR04, lo cual fue de suma importancia para saber interpretar las señales que genera. Por otro lado, era importante conocer las especificaciones técnicas como la saturación, precisión, exactitud, limitaciones y las aplicaciones del dispositivo. A pesar de las dificultades que se nos presentaron, cumplimos con los objetivos y logramos identificar las oportunidades de crecimiento para nuestro proyecto y futuro desarrollo. Con el correcto desarrollo y la implementación exitosa de este proyecto, será posible ayudar a las personas con discapacidades visuales, ya que les ayudará a orientarse y moverse con mayor facilidad y a sentirse más seguros en su entorno.